Gracias. Buenos días, chicos, con todos. Vamos haciendo un recorderis, una retroalimentación de lo que hemos estado revisando la clase anterior. A ver, vamos viendo. Nicole Novoa, ayúdeme. ¿Qué estuvimos viendo la clase anterior? ¿Qué se acuerda, qué no se acuerda? De filosofía. A ver. La filosofía se contrapone con los mitos, ya que la filosofía se cuestiona sobre lo que es verdad y lo que es falso. Ya, muy bien. Ya, como eso, como inicio, la filosofía se contrapone contra los mitos. La filosofía parte del discurso racional, que en griego es logos, y los mitos parten de los criterios del patos, es decir, de cuestiones que se ligan más a las emociones, al sentido de comprender el mundo a partir de esta idea. ¿Qué más estuvimos viendo? A ver, ayúdeme. Leslie Carrillo. ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Qué más tiene de lo que hemos estado revisando? Vamos viendo, estuvimos entonces analizando estos principios de la filosofía, pero ya estuvimos viendo el tema del pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Y vimos los primeros filósofos. A ver, vamos viendo, ¿qué más se acuerda? ¿Algo más? ¿Qué más nos recordamos? A ver, ¿qué más podemos decir de eso? Señor Pazmiño, ¿está ahí? ¿Me escucha? Ya, vamos, Manfred, ayúdeme. Entonces, los primeros filósofos que vimos, ¿cuáles eran? Sí. Perdón, de nuevo. De nuevo. Tales de Mileto. Tales de Mileto, muy bien. ¿Y cuál era el objetivo de estos primeros filósofos? ¿Cuál era su objetivo? Buscar el arjé. Ya, intentaban e iban en busca del arjé. ¿Qué significaba arjé en griego? Principio de todo. Principio, origen. Muy bien, principio, origen. Ya, con eso estamos claros. Principio. El principio de todo, el principio del cosmos, ¿sí? Creo que estamos claros con esa perspectiva, el origen y principio de la filosofía. Hasta ahí estuvimos viendo los primeros filósofos que también son llamados presocráticos, cosmólogos, físicos. Ya. Vimos Tales de Mileto, principio arjé para Tales. El agua. El agua para Anaximandro. El infinito. El infinito, lo indeterminado principalmente, que se llama apeiron. Y para Anaxímenes, El aire. el aire. Ya. Esos son los tres primeros filósofos importantes que dan inicio a la filosofía, pero vamos a puntualizar otros filósofos que nos darán un criterio también amplio desde esta perspectiva. En un video que nosotros estuvimos observando, se habló de Heráclito. ¿Quién era Heráclito? ¿Qué se acuerdan de Heráclito? Antes de eso, ¿de dónde eran los filósofos que vimos anteriormente? Tales, Anaximandro, Anaxímenes. ¿Alguien recuerda de dónde eran? ¿De qué lugar? ¿De Grecia? Tales de, Anaximandro de, ¿no? ¿De qué lugar? Díganlo, sin miedo, Tales de, ¿cómo es? Digan sin miedo, tranquilamente. ¿No se acuerdan? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Mileto es una antigua ciudad griega que actualmente es Turquía. Yo les mostré en el mapa, durante el periodo 600 al 546 a.C. se va conformando la filosofía y estos filósofos son de ese lugar. ¿Qué recordamos de Heráclito? ¿Alguien se acuerda algo de Heráclito de lo que vieron en el video? ¿Qué podemos decir de Heráclito?
Para Heráclito, ¿cuál es el arjé? El fuego. El fuego. Y para Heráclito es un poco complejo la comprensión de lo que es el arjé. ¿Qué más nos decía el video? Hay una máxima importante de Heráclito. ¿Alguien recuerda sobre el río? ¿Qué tenemos? Vamos revisando nuestras notas. ¿Qué tenemos de Heráclito? Bueno, vamos entonces a puntualizando. Heráclito, del 540 aproximadamente al 480 antes de Cristo, vive este filósofo, uno de los filósofos importantes dentro de la época actual también, porque se está tratando de reconstruir y comprender qué realmente ha dicho Heráclito sobre la filosofía. Y Heráclito dice que es el principio, el arjé de todo, el fuego, porque para Heráclito todo fluye, nada permanece. Todo fluye, esa es su perspectiva. Y como todo fluye, para Heráclito no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir Heráclito con esto? Tenemos un río y aquí hay una persona. Digamos que estoy aquí y dice que yo no me puedo bañar en el mismo río 2 veces. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir esta perspectiva de que todo fluye, nada permanece? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos decir sobre esto? Vamos viendo. Pongo de nuevo la perspectiva de Heráclito. Heráclito dice que todo fluye, ¿sí? Y su máxima, su perspectiva, es que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Qué querrá decir Heráclito con esto? A ver, veamos qué se nos ocurre. Mayuri, ¿qué querrá decir Heráclito con esto? Que las ¿Por qué no aguas, podemos bañar? que las aguas van cambiando y por ese motivo no hay como... Bueno, ya, veamos qué más dicen Rivera Verona. Que como el agua sigue pasando, ya no nos podemos seguir bañando ahí porque ya sería otra agua y todo, hasta las rocas cambian de posición. Ya, entonces usted cuando se mete al río, la segunda vez que lo hace, las aguas ya se movieron, no fueron las mismas. ¿Qué más podemos decir? Mercedes Monta, ¿qué se le ocurre? ¿Cree que es absurdo? Usted se mete al río y luego se vuelve a meter. ¿No es el mismo río o es otro río? O sea, es del mismo río, ¿no? Porque es la misma agua y... Ya. Pero Heráclito dice, no nos podemos bañar 2 veces ahí mismo. Es imposible que una persona se pueda bañar 2 veces en el mismo río. Alguien dijo que por lo que fluye el agua. No puede ser el mismo, pero sigue llamándose el mismo, tiene el mismo nombre, es la misma composición, es la misma agua, como dice Mercedes. ¿Alguien más otro criterio sobre esta máxima? Señor Ocaña, desde su punto de vista, ¿estaba loco tal vez Heráclito? No, o sea, yo pienso que nada es constante. Ya, nada es constante. ¿Qué significa eso? No sé que todo en un rato puede cambiar. ¿Quién sabe cuánto un pez se murió ahí? Bueno, ya. ¿Y la persona que entró es la misma? Tampoco Es la puede misma. cambiar su actitud, su forma de pensar. Ya. Muy bien. Para Heráclito,
la persona que ingresa al río, así como el río en una segunda vez, no es la misma. Primero, no tiene la misma experiencia cuando ustedes han hecho tal vez algún ejercicio, algún deporte, o han ingresado a algún lugar, o han tenido alguna experiencia. La primera vez siempre va a ser de una forma diferente a las veces que continúan. ¿Por qué? Porque ya conozco tal vez de qué se trata lo que voy a realizar, o tal vez ya entro con otra perspectiva. Por ejemplo, si nos hacemos tal vez algún juego mecánico, ¿qué pasa? La primera vez tengo una perspectiva, tal vez tengo un susto, tal vez tengo un miedo, tal vez subo a ese elemento de una forma. La segunda vez no será de la misma manera. Para Heráclito, que todo fluya y que nada permanezca significa que cada vez que nos enfrentamos a un mismo hecho lo vamos a hacer de diferentes formas. Y no solo con el río, también en la consideración, como les digo, de las personas, no se limitan a pensar que el arjé sea algo permanente, sino que es gracias a esta perspectiva de lo que fluye que se da la realidad. Y lo que parece más efectivo como perspectiva de lo que fluye es el fuego. En el video veíamos que hay diferentes interpretaciones del criterio del fuego, que tal vez los filósofos no tengan todavía claro qué realmente quiere decir Heráclito con esto. Pero el sentido de lo que fluye puede ser también el criterio de que el inicio sea el fuego, el principio sea el criterio del fuego. ¿Qué más se acuerdan sobre los filósofos? ¿Qué otro filósofo recuerdan del video? Dicen, perdón que le interrumpa, dice Daniela Campoverde si es que le puede dejar ingresar, que ya tiene tiempo esperando y no la aceptan. Bueno, veamos eso ya se planteará para que le deje ingresar, ¿ya? Ya le dejé entrar, disculpe. Ya, muchas gracias. Gracias por estar pendientes. Bien, entonces, en cuanto a esto, claro, Heráclito, es un poco complejo comprender, hay muchas cosas de Heráclito que se han perdido, muchas cosas de Heráclito que tal vez no tenemos tan a la mano. Heráclito tenía principalmente esta perspectiva de la filosofía en el sentido del constante caminar. Si nosotros vemos cuál es el principio, nosotros nacemos y morimos. Durante esta perspectiva de crecimiento, estamos todo el tiempo cambiando, estamos todo el tiempo fluyendo para Heráclito. Y estamos avanzando hacia este principio y este fin. Por lo tanto, la perspectiva parte de ese criterio. ¿Qué otro filósofo recuerdan de lo planteado en el video? ¿Qué otro filósofo que daba un principio, arjé, a la realidad? ¿No? Bueno, el siguiente filósofo que debemos analizar es Parménides. Parménides, que está aproximadamente planteado, o está su biografía aproximadamente del 515 al 450 antes de Cristo. ¿Cuál era el arjé para Parménides? De que el cambio no existe. Ya, exacto. Parménides se contrapone a la perspectiva de Heráclito y plantea que debe haber un principio del universo, un fundamento que no se transforme. No puede ser algo que se transforme. Entonces se contrapone, se opone a Heráclito y plantea otra perspectiva, que será el principio de la visión posterior a los filósofos físicos, con Sócrates, Platón, Aristóteles, uno de los principios que se estudiará a lo largo de la filosofía. Como dijo Mercedes, la perspectiva es que yo sigo siendo yo mismo. El río es el mismo, no ha cambiado. Lo que fluye tal vez es el agua, tal vez yo sea un poco más sabio, tal vez aprendo un poco más, pero el río y yo sigo siendo, o siguen siendo lo mismo, ¿sí? Y para Parménides esa es la perspectiva. El universo no se transforma.
Tras caracterizar el cambio como el paso por parte de la materia de ser a no ser, de la vida a la muerte, ¿sí? Del principio hacia el fin, de la vida hacia la muerte, entonces este proceso no es el cambio constante que decía Heráclito, sino que es el constante ser o no ser, existir o no existir. Y plantea que el arjé, el principio de todo, es el ser. ¿Sí? Eso como arjé. ¿Qué es el ser? ¿Qué significa para ustedes ser? ¿Cómo lo pueden entender el criterio de ser? Ser alguien que yo quiero. Ya, a ver, vamos viendo. Todos les voy a poner un ejemplo. Este concepto ya supera el criterio físico. Ya va más allá, que ese es un criterio ya metafísico, más allá de lo físico. Pero decimos que todos los objetos, sin importar cuál sea, tienen ser. ¿Qué significará eso? ¿Qué se les viene a la mente? El simple hecho de existir. El simple hecho de existir. El simple hecho de existir, exacto. El simple hecho de existir les da ser. Este marcador, este pizarrón, estos objetos, yo, ustedes, tenemos ser. ¿Por qué? Existimos. Por lo tanto, el principio de todo tiene que ser el ser, es decir, la existencia. Y aquí cambia la filosofía. Y se instaura una de las perspectivas en filosofía que será un estudio hasta la actualidad, una disciplina filosófica, y esa disciplina filosófica se llama ontología. ¿Qué es la ontología? ¿Quién se le ocurre? Logos, ¿qué era? ¿Qué era logos? Discurso racional. Discurso racional, un tratado, un discurso racional sobre el ontos, que en griego es ser. Es la disciplina filosófica que estudia el ser. ¿Sí? Gracias a Parménides, podemos observar en la actualidad un estudio centrado en las cosas que existen y no existen. Para Parménides, esta perspectiva que Heráclito veía que es el constante cambio, para Parménides el cambio es el paso entre ser y no ser. Solo es eso, es la perspectiva entre existir, no existir. Pero también se plantea un principio matemático interesante, que no será planteado hasta Albert Einstein. ¿Cuál es ese principio importante? Es que la materia permanece, siempre está ahí. El cambio solo es del paso del ser a no ser. Y luego vuelve las mismas consideraciones. No cambia nunca, ya que el ser ni nace ni muere, sino que está prácticamente en esta perspectiva de un eterno retorno. ¿Sí? Va regresando constantemente. Se considera aparte también el precursor de lo que será el racionalismo, que plantea que lo principal debe ser esto: la razón, el entendimiento sobre el ser. No se olviden ontología, el criterio del principio de lo que es el estudio del ser. ¿Preguntas, dudas? Vamos con un último filósofo. Bueno, podemos plantear como último filósofo. Otro pensador importante, y lo expongo porque es el que comienza a ver algo de luces frente a lo que será ya la consideración del estudio de la ciencia. Demócrito. Demócrito. ¿Alguien ha escuchado sobre Demócrito? ¿Quién era Demócrito? ¿Cuál era el planteamiento de Demócrito? ¿Cuál es el principio de todo? El misterio del arte era una realidad.
Ya, para Demócrito tiene que ser una realidad física. ¿Sí? ¿Pero qué más? ¿Qué más se acuerdan de Demócrito? Eran sustancias invisibles. Ya, sustancias, ¿cómo lo dijo? Repítalo. Ya, hay una sustancia, más que nada una sustancia mínima, una sustancia esencial, la más pequeña, y la realidad está constituida solo por átomos. Átomo. El principio para Demócrito es el átomo. Existe el átomo y el vacío. Nada más. El principio de el arjé para Demócrito es el átomo. ¿Qué entendía por átomo Demócrito? La partícula indivisible más pequeña de la materia, de la cual ya no puedo seguir dividiendo. Tengo un objeto, lo divido en partes, ¿sí? Tengo 4 partes, dividido en 6, en 8, qué sé yo. Debe llegar un punto en el cual yo ya no puedo seguir dividiendo. El momento que yo ya no puedo seguir dividiendo, para Demócrito, esa partícula minúscula es el átomo. En griego, átomo, el prefijo a en griego, es sin, ¿sí? Y tomos es lo que de un libro, ¿sí? Varias partes. ¿Qué significa átomo en griego? Sin división. Para Demócrito, el átomo no podía tener división. Posteriormente se demostrará que esa división es real y es posible. A este filósofo y a esta perspectiva que se le llama atomista, que se basa en que el principio de todo es el átomo, comienza a dar luces para la perspectiva de lo que es la ciencia como tal, el estudio de esas consideraciones. El origen de todas las cosas está en los átomos, el universo está constituido por estos antes indivisibles moviéndose en el vacío. Entonces existe el vacío y en ese vacío hay un montón de átomos que se van interrelacionando unos con otros hasta formar los elementos. Y todos los elementos y cada uno de los objetos que nosotros vemos en la realidad poseen esta consideración de los elementos originarios. Es un cambio radical. Partiendo del atomismo de Demócrito, podemos entender perfectamente el materialismo, la perspectiva de que la materia es el fundamento de todas las cosas. Acuérdense, ¿qué dicen los físicos tal vez posteriormente? El origen de la realidad es un origen en la materia, y la materia es permanente e indivisible. Quiere decir que siempre está ahí, siempre va a estar mutando. Muchos de los pensamientos físicos posteriores serán basados en las perspectivas de la filosofía, en la perspectiva de Demócrito, en Parménides, en el mismo Heráclito. Serán criterios que se irán interrelacionando. ¿Preguntas, dudas? Ya, hasta ahí está claro los primeros filósofos. Demócrito, partamos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, quienes planteaban el principio agua, lo indefinido, el apeiron, el aire, que sintetiza los dos elementos. Hemos visto también a Heráclito con su principio del fuego, que es principalmente la perspectiva del flujo, de lo que siempre está cambiando, nada permanece, todo cambia. Parménides, que el principio de Parménides es el ser, que no fluye, sino que simplemente pasa del ser a no ser, pero siempre está permanente, no está fluyendo. Demócrito, que cambia la perspectiva y vuelve a los criterios físicos para plantear algo que no tiene división, que es la partícula esencial de todo, que contiene todos los elementos y que es el átomo, aquel que no tiene división, no se olviden. El prefijo a es sin en griego y los tomos sin división, sin aquella partición en elementos. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos a ir puntualizando y vamos a hacer un trabajo en clase, pero voy a dejar
el principio de un filósofo que es el que va a cambiar todo y con el que se rompen los primeros filósofos. Los primeros filósofos decíamos que eran filósofos físicos. ¿Por qué razón? Porque eran filósofos físicos. ¿Por qué decíamos que eran físicos? A ver, vamos viendo. A ver, veamos si estamos en sintonía. Daniela Zárate. ¿Por qué decíamos que eran físicos los primeros filósofos? ¿Cuál era el centro de todo? ¿Por qué los primeros filósofos son físicos? A ver, Daniela Zárate. ¿Qué decimos? ¿Por qué eran los primeros filósofos físicos o cosmólogos? ¿Le escucho? Recuerden, ¿por qué eran físicos? A ver, ayúdele Fernando Mejía. ¿Por qué eran físicos? Solo creían en lo que veían. Bueno, solo creían en lo que veían. ¿Dónde cree usted que vio el apeiron? Anaximandro, si era solo lo que veían. ¿Por qué eran físicos los primeros filósofos? Ariana Albuja, ayúdeme. ¿Por qué llamábamos a estos primeros filósofos físicos? O cosmólogos. ¿Cuál era la razón de estos filósofos? Porque se basaban en sí. Ay, Dígalo sin miedo. No importa equivocarse, dígalo nomás. algo como que lo podían comprobar o si no era algo ordenado. Bueno, tenía que ver con el orden, algo que se podía comprobar. ¿Quién más? ¿Por qué eran físicos? A ver, ¿qué más se le ocurre? ¿Por qué decíamos que eran filósofos físicos? ¿Qué se les ocurre? A ver, chicos, ¿qué dijimos? ¿Por qué eran filósofos de carácter físico, cosmólogos? No se les ocurre, no se acuerdan. Porque buscaban el arjé. Bueno, buscaban el arjé, el principio de todo, ya. Pero ¿dónde lo buscaban? ¿En la era propia de la naturaleza? En la naturaleza. Y la naturaleza es de carácter físico. Debe ser algo que yo pueda, tal vez no del todo tocar, pero que yo pueda entender que está en la realidad, no está fuera de la realidad. No es, por ejemplo, ¿Dios es físico o no? En este criterio filosófico. El concepto de Dios. ¿Dios es físico? No hablemos de Jesucristo ni nada de eso. El concepto Dios. ¿Dios es algo físico o está más allá de lo físico? ¿Qué piensan ustedes como principio? Hablen, opinen, comenten. Tiene 5 minutos, Carlitos. Gracias. Muchas gracias. Jóvenes, concepto de Dios. El concepto de Dios no es algo que yo lo pueda comprobar desde la naturaleza. Es un criterio que está más allá de lo físico. A eso se llama metafísico, más allá de lo físico. El criterio de los primeros filósofos era encontrar en la naturaleza física un origen, un principio, un elemento que le dé sustento a la realidad, que no sea mítico. Tenía que ser algo netamente de la naturaleza. Y desde la naturaleza comprende cada uno de los filósofos que hay un principio, un arjé de todo. Y cada uno de estos filósofos trata de darle un sentido en la naturaleza. Aún Anaximandro, que habla de lo indefinido, del apeiron, está hablando de algo
que ha surgido de la naturaleza, de ningún criterio que se relacione con conceptos más allá de lo físico. Por eso decimos que estos filósofos son físicos, porque buscan el origen en la naturaleza. No se olviden que el tema es el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Y de dónde parte el principio de todo? De ella misma, de la naturaleza. No puede salir de otro criterio. A partir de que se rompe esta perspectiva de la filosofía, vamos a ir analizando otros temas ligados a la filosofía que ya no hablan solo de la naturaleza. Bien, jóvenes, no se olviden. Siguiente clase de filosofía, tengan hecho un resumen de su clase, con sus propias palabras, lo que han entendido, lo que no han entendido, lo que se necesita que se repita. Todas las clases estaremos haciendo esta reconstrucción de cada uno de los elementos. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Ahí acabamos el video.